Como apóstol de Cristo, enfrentó gran adversidad y fuertes tentaciones. Salió victorioso de ellas y como predicador fue elocuente y un gran heraldo del Evangelio. Estas y muchas otras lecciones son las que aprendimos del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 7. Antes de ver los objetivos de este bosquejo, hagamos un repaso de este primer viaje misionero. Pablo en su primer viaje lo acompañó Bernabé y Juan Marcos. Saliendo de Antioquía, de Siria, a Seleucia. Luego navegaron a Salamina en Chipre. De ahí pasaron por Pafos. En ese lugar, un mago llamado Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul de esa región, a quien le estaba hablando Pablo. Elimas es reprendido por Pablo y queda ciego. De Pafos se van a Perge, pero Juan Marcos se regresa a Jerusalén. De Perge se van a Antioquía de Pisidia y Pablo predica allí. Muchos gentiles creyeron, pero los judíos, instigando a mujeres piadosas y distinguidas, los expulsaron. De Antioquía se van a Iconio y muchos judíos y griegos creyeron en el Señor Jesús. Pero algunos judíos y gentiles se lanzaron a apedrearlos, así que huyeron a Listra. En Listra, Dios usó a Pablo para sanar a un cojo de nacimiento. La gente de ahí los creyó dioses, pero Pablo apenas los pudo convencer de que no les ofrecieran sacrificio. Sin embargo, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo abandonaron creyéndolo muerto, pero se levantó y al siguiente día se fue con Bernabé a Derbe. Allí hicieron muchos discípulos. Se regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía hasta Perge, estableciendo iglesias en estos lugares. Luego se fueron a Atalia y finalmente regresan a Antioquía de Siria, su lugar de partida, reuniendo a la iglesia y contándoles todas las cosas que Dios había hecho a través de ellos. De este viaje misionero aprendimos lo siguiente en esta semana. Primero, que el viaje evangelístico fue una iniciativa divina. En segundo lugar, haremos un repaso al mensaje que presentó el apóstol Pablo. Y por último, veremos cuáles fueron los problemas y las victorias que obtuvo. Primer objetivo, la iniciativa del Espíritu Santo. En este objetivo vemos lo siguiente. Jerusalén se estaba convirtiendo en una ciudad estancada evangelísticamente en comparación a Antioquía, de la cual en el capítulo 13 se ve que se convirtió en el centro evangelístico de la iglesia cristiana. En esta ciudad se encontraban Bernabé y el apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo les dice que los separen y les impongan la mano para que ellos se dediquen a hacer el trabajo misionero con los gentiles. En Hechos 13, 2 y 3 leemos que la iglesia hace eso después de ayunar, le imponen las manos, los ungen para esta tarea, sometiéndose a la voluntad del Espíritu Santo. En este conjunto podemos ver que la iniciativa de predicar y de salir a evangelizar no es de la iglesia, no es del hombre, es una iniciativa que siempre estuvo en la mente de Dios, en el corazón del Espíritu Santo. Segundo objetivo, el mensaje del apóstol Pablo. Cuando Bernabé y Pablo llegaban a una ciudad de todas las que vimos, Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Derbe o Listra, ellos buscaban una sinagoga en donde comenzaban a predicar a los judíos.
La lección nos aclara que el deseo de Pablo era que los judíos conozcan y acepten el Evangelio. A ellos el apóstol Pablo les presenta el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. Este mensaje, la lección lo analiza y lo divide en 3 partes. En primer lugar, les hace ver a los judíos que ellos eran el pueblo escogido, Hechos 13 del 17 al 23. En segundo lugar, muestra a Cristo como el Mesías, como el descendiente de David. Esto está en los versículos del 24 al 37. Y en los versículos del 38 al 41 les advierte cuál es el peligro de rechazar a Cristo como el Mesías. En otras palabras, el mensaje que presenta el apóstol Pablo es cristocéntrico. En todo momento él advierte y aclara que Cristo es el Mesías y solo en él podemos encontrar la salvación. Y tal como aclara la lección, Pablo en ningún momento descarta o enseña que la ley ha sido anulada. La ley es buena, pero no puede justificarnos. Entonces el mensaje de Pablo se centra en la salvación en Cristo Jesús. Tercer objetivo, los problemas que enfrentó el apóstol y sus victorias. Cuando Bernabé y Pablo presentaban el Evangelio, normalmente la población se dividía en 2 grupos: aquellos que recibían con mucho gozo el Evangelio, ya sean judíos o en su mayoría gentiles que se alegraban al saber que podían alcanzar la salvación, y aquellos que se oponían a su mensaje. Tal como se lee, por ejemplo, en Hechos 13:45, en Hechos 14 del 5 al 7, en ciudades como en Antioquía de Pisidia o en Iconio, muchas veces los líderes judíos envenenaron a la población, a personas influyentes, para echarlos o en algunos casos tratar de apedrearlos. De estos lugares, el apóstol Pablo y Bernabé tenían que huir, tenían que salir. Así llegaron, por ejemplo, a las ciudades de Listra y Derbe, donde cuenta en Hechos 14 del 8 al 10 que ellos hicieron un milagro al al hacer caminar a una persona que no podía, y al ver esto los pobladores comenzaron a tratarlos como dioses y pretendieron ofrecerles sacrificios. Pablo se niega rotundamente a esto y a las justas, nos dice la lección, impiden que el pueblo les ofrezca sacrificios. Sin embargo, judíos que llegaron desde Antioquía y desde Iconio instigaron a los pobladores y los llenaron de odio para asesinarlos. Les motivaron a apedrearlos y finalmente hicieron esto con el apóstol Pablo, a quien dejaron tirado creyendo que estaba muerto. Al día siguiente, nos cuenta Lucas, el apóstol se puso en pie y junto con Bernabé emprendieron el camino de regreso, pero no lo hicieron derrotados. Al contrario, comenzaron a sembrar más iglesias, fortalecieron en la fe a muchos de los creyentes e incluso nombraban dirigentes. Así llegaron Pablo y Bernabé a Antioquía lleno de victorias, con sufrimiento, pero victoriosos. Para resumir nuestra lección, respondamos: ¿cómo estamos apoyando la predicación fuera de nuestra iglesia? Cuando evangelizamos, ¿por qué debemos enfatizar a Cristo y su misericordia? En medio de los problemas que enfrentamos, ¿cuántas veces viste el amor de Dios y su poder? Finalmente, decidamos lo siguiente: pidamos sabiduría y busquemos diariamente al Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración, pues la obra es una obra divina y el éxito depende de nuestra dependencia de Dios. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo. Antes de despedirme, el canal de quien subí el video sobre el primer viaje de Pablo se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias por seguir confiando en este trabajo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.